Centro Educativo UNIPEM, Doctorado en Ciencias de la Educación. Módulo 9. Las pedagogías del siglo XXI. Tema 2. Mis talentos. Asesor Dr. Aber González Medina. Presenta Armando Robles Contreras. Cuando hablamos de talentos en las personas, nos referimos a esa capacidad de realizar cierta actividad de una manera natural y con agrado, situación que para muchos podría ser o considerarse difícil y hasta imposible. Dicho lo anterior, hablaré un poco de mis talentos, de aquellas capacidades y habilidades que me permiten realizar diferentes actividades con relativa facilidad, pero sobre todo con gusto. Si he de hablar de mis talentos, creo que debo de iniciar hablando sobre el dibujo. Fue una de las primeras habilidades, destrezas que descubrí que podía desarrollar con facilidad. Creo que ese es lo clave, que se puede uno desarrollar con facilidad. No es que uno las traiga, sino que no le es difícil a uno apropiarse de la técnica, de esa destreza del dibujo. Y elegí cinco imágenes representativas sobre lo que este talento me trae a la mente. Por ejemplo, la rosa. La rosa es representativa de algo que realicé yo en la primaria, sexto grado, y que aún está en una manualidad que le realicé a mi mamá y la tiene en casa muy bien cuidada. Por ejemplo, la iglesia. Recuerdo que en aquella ocasión, en tercero de secundaria, el maestro nos pidió que realizáramos un dibujo de lo más representativo del lugar donde vivíamos. Así es que yo elegí como tal la iglesia. Recuerdo que la detallé muy bien, utilicé hasta transportador, todo, marqué hasta ángulos, líneas, estuve midiendo, tratando de que la iglesia tuviera cada uno de los detalles. Para mi fortuna, en el grupo ganó el concurso al mejor dibujo. Entonces el maestro me la pidió, y también él desde que la vio le agradó muchísimo, y creo que tanto que después me la hizo perdediza, porque ya jamás me la devolvió. Los rostros fueron una de las cosas con las que más tiempo pasaba yo, detallando ojos, nariz, boca. Creo que dejé de hacer esto realmente como algo placentero hasta la preparatoria. Lo último que hice será hace 6 meses, y por eso está el lince. Fue un lince que me pidió mi hija de la preparatoria que realizara como apoyo a una actividad que su maestro de artísticas le había dejado. Y la verdad me sorprendí porque me di cuenta que aún está el toque ahí. Y aún está el toque, aunque no quedé conforme. Sé que si lo hubiese realizado en aquellos tiempos hubiese quedado mucho mejor. Es un talento que considero he desperdiciado, he dejado de cultivar. Creo que esta actividad me está dando nuevamente la oportunidad para recordar lo que puedo hacer, lo que hago con gusto y lo hago bien. Así es que le vamos a volver a dedicar tiempo a esto. Otro de mis talentos que aún conservo y practico tiene que ver con el lenguaje oral y el escrito. Y todo esto viene desde la niñez. Recuerdo muy bien que ambos los logré desarrollar con cierta seguridad, con cierta facilidad ya en la secundaria. Desde el mismo hecho de pararte frente a un grupo y tener la tranquilidad para poder exponerles, para mí ya era un gran reto, y observaba a otros compañeros que les costaba mucho ordenar sus ideas. Yo partí del hecho de que prefería hablar, platicar con el grupo, que leer y llegar a equivocarme. Eso me ayudó muchísimo a prepararme antes de cada exposición, a casi no voltear a ver mis carteles expositores, y dirigirme a mi grupo con todo lo que yo ya había leído por la tarde el día anterior. De esta manera yo me plantaba frente al grupo
con la seguridad de saber qué es lo que yo les estaba diciendo, y me gustaba y me sentía bien. En lo que refiere al tema escrito, tuve la oportunidad desde esos años de toparme con un libro de español, de los de antes, de esos que entregaban antes que será de 1992, por ahí así me parece que se dejaron. Era un libro grueso donde venían muchas lecturas, muchos poemas, cómo estructurarlos, cómo contar sílabas, tanta cosa que a mí me impactó, y lo más importante, me gustó y no lo dejé de hacer, no lo he dejado de hacer. Considero que tengo esa facilidad para escribir poemas, redactar diferentes tipos de textos. De hecho, en algún momento hasta me pasó por la mente, mal dibujante no soy, mal escritor tampoco. ¿Por qué no juntar estos dos talentos y crear algo? Y dentro de ese crear, y como parte de mis actividades docentes, se me venía a la mente y se me sigue viniendo, y creo que ahora que esta actividad me vuelve a recordar en qué soy bueno, creo que lo voy a hacer. ¿A qué me refiero? Una de mis cosas, de mis sueños, por así decirlo, es crear un libro, hacer un libro infantil, un libro que hable sobre valores, y ser yo mismo el creador de los textos y el ilustrador. Eso me dejaría satisfecho, sabiendo que he utilizado algo de lo que soy bueno, algo de mis talentos para esas actividades. Por último, quiero hablar de uno de mis talentos que más me agradan y que practico todo el tiempo, que tiene que ver con las matemáticas. Las matemáticas son algo que de alguna manera cultivé, se me dio desde la primaria. De hecho, fue algo que me abrió las puertas en muchos aspectos. En un principio era una persona, pues hasta cierto punto tímida, pero siempre me daba a notar por las matemáticas desde la primaria. Desde los grados que recuerdo, era de los primeritos que me levantaba, y aunque posiblemente pudiera estar mal, me volví a sentar y me volví a levantar 1, 2, 3 veces hasta que lo lograba, pero porque algo tenían los números que me llamaban la atención. Me gustaba. No quiero decir que desde siempre los dominé, pero es algo que siempre me gustó, el reto que implican los números, las operaciones. Tengo, ¿qué será?, 20 años, 21 años que terminé la preparatoria, y como tal ya matemáticas elevadas las dejé de practicar o de aprender. Mi licenciatura, mi maestría en educación, ninguna trajeron matemáticas como tal, y aún así me siento contento con lo que tengo, con lo que sé. Tengo dos hijas en preparatoria, y algo que me da mucho gusto, por ejemplo, obviamente ya saben, todo lo que tiene que ver con operaciones básicas, porcentajes, cuestiones que se van aprendiendo sobre la marcha, pero algo en lo que me gusta que se acerque es con la física. A mí la física me encanta. No sé, como que algo me hizo que los números me atrajeran. Recuerdo, por ejemplo, pues mis maestros en primaria tuve varios, hombres y mujeres, pero por ejemplo ya en la secundaria, el maestro que me tocó tenía especialidad en matemáticas, y el maestro que me enseñó física en la preparatoria era un físico matemático. No sé cómo fue a dar a nuestra prepa, físico matemático egresado de la UNAM, eso lo recuerdo muy bien. Siempre llegaba con su manzanita, se sentía Einstein, y la verdad creo que él tenía bastantes capacidades. Enseñaba todo esto de los números de una manera tan fácil de comprender, que con gente así pues
se le agarra todavía más cariño a los números, y este tipo de sentimiento que a mí me provocan los números es algo que yo intento transmitir en todo momento. Eso sí quiero que quede claro. Es algo que si a mí los números me provocan ese placer, es algo que a mí me gusta transmitir a los niños, que se quite ese prejuicio de que las matemáticas son difíciles, ese tabú que traemos todos, desde la niñez hasta los padres, muchas veces traen ya eso. Es que a mí no se me daban, maestro, a mi hijo creo que tampoco se le dan. Solamente es la perspectiva en cómo la planteamos, y también obviamente el deseo de los niños, pero parte de ese entusiasmo que nosotros le pongamos, de esa utilidad, de esa practicidad que le demos, es como se le va a encontrar el interés y la utilidad a los números. Eh, pues con este talento cerraría, la verdad, de los que aprecio, talento que aprecio. Sé que hay mejores matemáticos que yo, pero pocos que disfruten los números como a mí me produce. Yo cuando mis hijas me plantean un reto, o los propios alumnos me hacen una pregunta que tiene lógica, pero no tengo la respuesta en ese momento, uy, me apasiono, pido tiempo, igual y lo detengo la clase totalmente, detengo lo que estoy haciendo en casa con tal de dar respuesta lo antes posible. Entonces, creo que de eso tratan un poquito los talentos. Los talentos tratan de cultivar habilidades, de cultivar destrezas, de perfeccionar. eh, los talentos se fortalecen. Con esto cerraría mi presentación. Muchas gracias.